¿Cómo estás, Martín? Gracias por recibirnos. Gracias a vos, Marcos. Un gusto como siempre. Bueno, varios temas por tratar vinculado a un eje central que es la reforma o el intento de reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe. Presentaste un proyecto con varios puntos centrales que hacen la columna vertebral de la Carta Magna santafesina. Sí, lo que nosotros entendemos es que la Constitución de la provincia de Santa Fe es la norma jurídica más importante que regula la vida del Estado santafesino y la relación que tiene con los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Esta Constitución es del 62. Vos calculás que en el 62 no existía Internet, no pensamos en la inteligencia artificial, el mundo de la educación pasaba por otro lado, el sistema productivo era totalmente distinto, no vivíamos en un mundo globalizado. Es decir, la realidad social que esa Constitución regulaba era absolutamente diferente a la que regulaba, a la que tenemos hoy. Entonces, si nosotros queremos aspirar, como este gobierno intenta, a tener un Estado transparente, un Estado moderno y un Estado eficiente, tenemos que agarrar el instrumento máximo jurídico que regula la vida de los santafesinos y el funcionamiento del Estado y modificarlo, adaptar la norma a la realidad social actual. Hay una ola, un cambio de época, en uno de los puntos que hablas, hacer mención a la disciplina fiscal. Sí. ¿La disciplina fiscal es sí o sí ajuste y pérdida de derechos o se puede lograr un Estado eficiente con disciplina fiscal pero con amplitud de derechos? No, es absolutamente todo lo contrario. La disciplina fiscal es garantía de tener una economía ordenada y tener una economía ordenada es garantía de no tener excesivas cargas tributarias, de que el Estado no se endeude y de no tener problemas inflacionarios que son los que después terminan afectando a los más pobres. Si vos ves las constituciones más modernas del mundo, todas han incorporado reglas de estabilidad fiscal. Estabilidad fiscal y estabilidad tributaria. ¿Qué significa esto? Que el gobierno que le toque manejar los hilos en ese momento temporalmente por 4 años de una provincia, tenga un techo para tomar deuda, tenga un techo para realizar gasto público conforme al Producto Bruto Interno y también tenga que tener un equilibrio tributario, un sistema tributario previsible para saber cuánto van a tener que aportar los ciudadanos y para que el sector privado no se vea asfixiado por el tamaño del Estado. ¿Por qué llegamos a este presente en donde Rosario, segunda, tercera ciudad de la República Argentina, todavía sigue en cuanto a lo tributario, a lo fiscal, a sus recursos, dependiendo del Estado provincial o del gobierno nacional? Uno de los elementos que nosotros incorporamos a la Constitución a la reforma constitucional es la autonomía municipal. Vos fijate esta situación. La reforma del 94 de la Constitución Nacional incorporaba el reconocimiento de las autonomías municipales, con lo cual las constituciones que no lo tenían incorporado se tenían que adecuar. La Constitución de Santa Fe del 94 hasta hoy está en lo que los juristas llaman una omisión inconstitucional. ¿Qué significa eso? Que por no haberse modificado y reconocido las autonomías municipales, esto es una omisión con respecto a la Constitución Nacional. Y esto es gravísimo en términos jurídicos porque contradecisa la Constitución Nacional, pero es gravísimo en términos prácticos porque una ciudad como Rosario, con lo pujante que es, con la ubicación estratégica que tiene, con educación pública y de calidad, con un sector emprendedor muy fuerte, principalmente por no haber sido la capital de una provincia, es una ciudad que no se puede dictar sus propias normas, no puede tener su propia recaudación, es una ciudad que no puede tener sus propios mecanismos de seguridad. Entonces decimos, ¿qué hubiese sido de Rosario si hubiésemos tenido autonomía municipal? Por eso creemos que es muy importante ir a defender las autonomías municipales en esta reforma constitucional, para que ciudades como Rosario puedan desplegar todo su potencial. ¿Sería en términos prácticos independizarse, estar emancipada, tener la mayoría de edad? Poder administrarse a sí mismo. Es importante que Rosario pueda tener sus propios recursos y que los pueda utilizar conforme a las políticas públicas que tiene que realizar, que no son las mismas que el resto de la provincia. Entonces es imposible que todo esto se regule al mismo tiempo. Es muy importante que nosotros podamos regular en particular el fenómeno que a Rosario le sucede, para poder resolver sus problemas y para poder desarrollar todo su potencial. ¿Cuál es el impacto hacia el resto de la provincia? Si vos le preguntás a cualquier rosarino, quiere una ciudad libre, independiente, soberana. Ahora, si Rosario se independiza, ¿hay perjuicio para el resto de la provincia? Porque hay otros 49 diputados y 19 senadores departamentales que tienen que avalar esto que vos proponés. Lógicamente nosotros vamos a defender la posición de Rosario, porque vivimos acá, porque sabemos cuáles son las necesidades que esta ciudad tiene y que están insatisfechas desde hace muchos años. Sabemos la postergación que Rosario tuvo tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Vos fijate que hoy nosotros no participamos del Fondo de Obras Menores, nosotros no recibimos subsidios del transporte, nosotros no recibimos subsidios de la energía. En ambas se paga el boleto a la mitad de lo que lo pagamos en Rosario y estamos constreñidos para poder buscar soluciones a problemáticas que tienen que ver puntualmente con la ciudad de Rosario. No puede ser que personas que viven una realidad absolutamente distinta a la que vive la ciudad de Rosario traben las definiciones que nosotros tenemos que tener acá. Nosotros acá tuvimos un problema muy grave de violencia urbana, nosotros tenemos un problema de saturación de la justicia,
Nosotros tenemos un problema de casi un cuarto de la población de Rosario que está viviendo en condiciones infrahumanas, en asentamientos irregulares, y esos son fenómenos que no tienen nada que ver con el interior de la provincia de Santa Fe, con el interior productivo, con las zonas rurales, que tienen otro tipo de desarrollo y otro tipo de conflictos. Entonces nosotros necesitamos que Rosario tenga autonomía para poder regularse, para poder disponer de sus recursos y resolver sus propios problemas. De los cambios en materia de la sociedad que de los últimos años, con una Carta Magna que está claramente desactualizada. En tu proyecto de reforma de la Constitución hay una idea de inclusión y alfabetización digital. Sí. Atravesamos la pandemia en donde había clases virtuales a distancia y 8 de cada 10 alumnos en la provincia de Santa Fe no tenían internet. Bueno, eso es lo que te decía al principio. Nosotros estudiamos un sistema que implica que la realidad social se va modificando cuando va evolucionando la sociedad y que el derecho tiene que ir persiguiendo su modificación a esa realidad social. Hace mucho tiempo no existía la tecnología, no existía internet, no existía la inteligencia artificial, el mundo del trabajo cambió, el mundo de la educación tiene que cambiar. Hoy una persona que no está incluido digitalmente es una persona que está excluida de la sociedad, no solamente en términos laborales, sino en términos educativos. Entonces nosotros creemos que dentro de los derechos nuevos que hay que consagrar, tiene que estar la inclusión laboral para todos los habitantes del territorio santafesino. Y también creemos que hay un elemento muy importante que tenemos que modificar, que es romper con esta división que había de que el mundo del trabajo estaba totalmente escindido del mundo de la educación. Nosotros creemos que la educación tiene que estar totalmente vinculada al mundo del trabajo. Mira, te voy a dar un ejemplo. Estudios muy importantes de universidades norteamericanas te dicen que en los próximos 10 años, nada, el 50% de los trabajos que hoy existen van a desaparecer y va a haber un 50% de trabajos nuevos que hoy no existen. Bueno, si nosotros metemos a la educación en este sistema y empezamos a capacitar para el mundo que viene, vamos a poder aprovechar esta gran oportunidad. Si nosotros seguimos educando para un mundo que ya no existe, nos vamos a enfrentar con un problema de desempleo muy difícil de resolver. Mencionaste la necesidad de apertura de inclusión de derechos de la ciudadanía y al mismo tiempo tu proyecto busca eliminar beneficios que todavía tiene la política de la provincia de Santa Fe. Sí, totalmente. Nosotros creemos que hay que transparentar la política de Santa Fe, romper con la impunidad y principalmente terminar con los beneficios. Hoy la gente nos dio un mensaje electoral muy claro: la política no tiene que tener más beneficios. Y en ese sentido tenemos que ir por dos caminos muy concretos. Primero, ficha limpia. Si nosotros queremos mejorar la política, no podemos permitir que condenados por delitos dolosos sean candidatos a cargos electivos, que ocupen una banca, que puedan ser intendentes o gobernadores, y mucho menos que sean funcionarios de un ejecutivo municipal o provincial. Pero al mismo tiempo, si queremos romper con los privilegios, si queremos terminar con la impunidad, tenemos que terminar con el sistema inexplicable de fueros para los legisladores en la provincia de Santa Fe. Para que la gente lo entienda, en la provincia de Santa Fe, si un legislador comete un delito común, no solamente no puede ser detenido, sino que no puede ser ni siquiera procesado ni investigado. La verdad que es un privilegio inexplicable de la política por encima del resto de los ciudadanos, pero más que es una garantía de delito organizado y de impunidad. Vamos a romper con esto. Vamos a plantear la eliminación del sistema de fueros. Los fueros históricamente estuvieron vigentes para que te defiendan en el ejercicio que vos podías tener de opiniones políticas al momento que vos eras legislador, para que no te puedan perseguir por tus opiniones políticas. De eso, que te terminen protegiendo ante la comisión de un delito ordinario, de una estafa, de una asociación ilícita, me parece que es algo que hay que modificar urgente. Entendible en una constitución de hace 60 años, inexplicable para los tiempos que corren. Absolutamente inexplicable y ha traído problemas muy grandes. Si hemos visto casos de desafuero en la legislatura que se han planteado y la corporación se cierra y los protege y no permite avanzar. ¿Y qué mensaje le estamos dando a la sociedad si estamos diciendo que si un ciudadano común delinque va preso y si un legislador, un diputado o un senador delinque no lo pueden tocar porque tiene un sistema de fueros? Otro punto muy interesante que es recurrente incluso como reclamo a la vieja política, que es la vinculación parental. Exactamente, vamos a incorporar una cláusula de vinculación parental donde vamos a establecer específicamente cuáles son los límites a la posibilidad de nombrar funcionarios que sean parientes de uno mismo. Queremos terminar con esta cuestión del nepotismo, con esta cuestión de que una persona llega a un cargo y automáticamente tiene a la mujer, a las hermanas, a los hijos, a los sobrinos, a los nietos. Donde el Estado termina funcionando como una bolsa de trabajo y se nos da un fenómeno que se dio en los últimos años en la Argentina. Desde el año 2011 nosotros tenemos el empleo privado que está absolutamente estancado y desde esa misma fecha el único empleo que se genera es el empleo público. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cada vez es más grande la bola de gasto público que termina pesando sobre la espalda de un sector privado cada vez más chico. Bueno,
Esto lo tenemos que terminar y también tenemos que hacer un Estado más eficiente. Yo discrepo con los que atacan a la meritocracia, creo que hay que volver a rediscutirla, pero el ingreso al Estado tiene que ser por capacidades y por concurso. Esta cuestión de la EPE, por ejemplo, donde vos podés ser funcionario o empleado de la EPE solamente porque tu papá era funcionario o empleado de la EPE. Estos son privilegios que también tenemos que terminar, ¿no? La reelección del gobernador. Mira, yo tengo una mirada con esto muy, muy particular. Digo, la constitución anterior fue del año 62. Y si tenemos suerte y se reforma, si este año dictamos una ley de necesidad de la reforma, vamos a cumplir 62 años con la vigencia de una constitución. Bueno, si una constitución es una norma perdurable en el tiempo y va a regir durante tanto tiempo, el mensaje que yo le doy al oficialismo y a la oposición es: no empecemos a analizar cada uno de los factores que tenemos que modificar en función de las ventajas o desventajas que me generan el próximo proceso electoral. Pensemos en cuál es el sistema institucional más sano. Y para mí el sistema institucional más sano es un equilibrio entre darte la posibilidad de que vos puedas desarrollar las políticas públicas que venís proponiendo en un mediano plazo. Para eso creo que es conveniente tener un mandato con posibilidad de reelección de otro mandato, y la necesidad de interrumpir esos mandatos continuados para que la reelección permanente no haga que la gente se enquiste en el poder y traiga esa confusión entre lo que es mío y lo que es del Estado. Por eso yo digo, para concejales, para diputados, para senadores, para intendentes y para el gobernador y vice, lo mejor es la posibilidad de un mandato con una sola reelección, y cuando termine eso te volvés al sector privado. Esa es la resolución final que nosotros tenemos que tener para tener una mejor constitución, y eso es lo que se tiene que aplicar a partir de ahora, sacando de la vista si esto beneficia o no beneficia a las posibilidades electorales de oficialismo u oposición.